Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, de debate, de crítica de la televisión pública. Tu amigo Porfirio Muñoz. Estamos cotidianamente sujetos a noticias de muy distinto nivel e importante. Desde las internacionales, que ya parecen haberse alineado en el tema de Ucrania-Rusia, que en el fondo es un tema vital para la OTAN. Y bueno, ya en materia de política interior, se acabó el señor García Luna, ahora quieren irse sobre otros panistas distinguidos o notables, como lo queremos llamar. Pero la cotidianidad se oculta, la cotidianidad política. Salen notas desprendidas unas de otras, hasta que le es difícil a cualquier ciudadano, incluso informado, saber a dónde va la bolita, como decía, por dónde anda el tema de la sesión presidencial y qué trasfondo tiene. Y el trasfondo es el tema económico y el tema de la supeditación a los Estados Unidos. Yo quiero tocar en esta vez el tema económico. ¿Cuáles son nuestras perspectivas económicas del país para el 2023? Tomando en cuenta de que antes de que termine este año ya habrá candidatos a la presidencia de la República y ya lo ocurrido tendrá un impacto. Yo quiero pedir la palabra en primer lugar a Rolando Cordera para que nos hable de esta situación. Rolando. Simplemente quería decir que le agradezco a Porfirio Muñoz Ledo su invitación a estar de nuevo en su importantísimo programa de opinión, y pues me da mucho gusto compartir de nuevo esta tribuna con mi amigo Gregorio Vidal y con la doctora Artemisa Montes. Me hablas de las perspectivas. Por un lado tenemos una especie de gran definición optimista de parte del gobierno, apoyado en las proyecciones, supongo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hizo públicas hace unos días el propio responsable de la cartera de Hacienda, el doctor Ramírez de la O, diciéndonos que este año esperan que la economía crezca al 3%, lo que daría, optimistamente hablando, como ellos lo han planteado, pues un crecimiento por persona que, pues prácticamente, salvo la mejor opinión de Gregorio y Artemisa, yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos. De ser el caso de cumplirse estas expectativas del gobierno federal, entonces podríamos decir que en efecto podemos aspirar a tener una recuperación que se sostenga y que en el tiempo se convierta en crecimiento económico sostenido. Pero yo no encuentro elementos suficientes que le den apoyo a esta expectativa, a esta proyección, repito, que espero en efecto la haya hecho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por otro lado, pues siempre está jugando en contra de las economías como la nuestra, descentralizadas, de mercado capitalista, la incertidumbre, por un lado, que no ha abandonado el panorama de la toma de decisiones en nuestro país, y por otro lado, pues una mancha de desconfianza en importantes, aunque no muy poderosos, grupos de empresarios, comerciantes, pequeños industriales, inversionistas financieros que una y otra vez fintan con
emprender una huida al exterior en busca de una mayor seguridad para sus recursos. Termino diciendo, Porfirio, Gregorio, Artemisa, la verdad es que el optimismo del gobierno no se compadece lo suficiente con las proyecciones que se refieren al comportamiento de la economía mundial en su conjunto. Y solo van a quedar prendidas con el alfiler, digamos, de la buena expectativa que sigue ofreciendo, para sorpresa de muchos, el comportamiento de la economía de los Estados Unidos, que registra un empleo que podríamos llamar pleno o casi pleno, y que está siendo animada o estimulada por las grandes convocatorias que en economía habría que calificar de transformadoras que ha hecho el presidente Biden y su gobierno. No hay, pues, ninguna claridad respecto de nuestras expectativas que no nos dé el comportamiento de nuestro principal mercado y socioeconómico, comercial y financiero, que son los Estados Unidos. Bueno, si quieren vamos a leerlo un poco sectorialmente. Turismo aumentado, remesas han aumentado, sector exportador de partes de automóvil no ha aumentado, energía no ha aumentado. ¿Cuál sería en este momento el motor clave del trabajo? Minería no ha aumentado, en crecimiento puro. Haznos tu propio análisis, por favor, mi querida Artemisa Montes. Bueno, pues sí, en efecto, si lo vemos en materia sectorial, vemos que son muy pocos los motores que pueden estar jalando ahorita la economía. Y bueno, comentando también sobre lo que decía Rolando, pues, ¿qué es lo que vemos? Es un poco el gobierno ha generado optimismo sobre lo que, si analizamos históricamente la economía mexicana siempre tiene esta tendencia a la recuperación después de una caída profunda de la crisis. Prácticamente en el año inmediato, posterior, siempre se recupera. Lo que sucede es qué pasa en los años después. Entonces, por ejemplo, en el 29 volvió a haber una caída que fue mucho más profunda, esta cosa que se llama la W. En los 80 hubo una recuperación, pero después hubo este estancamiento que nos dio la forma de U de la que se hablaba, ¿no? Entonces, en el 2008, donde sí hubo una serie de políticas orientadas a la recuperación nacionales e internacionales, por ejemplo, la creación del G20, etcétera, pues vemos que se sostuvo la recuperación. Yo comparto con Rolando que no hay realmente razones para este optimismo, sobre todo si consideramos dos factores que ya, uno que no venía, que era la inflación, pero otro que ya traíamos arrastrando desde antes de la pandemia, que es el tema de la deuda, y algo que ya se veía venir, que en algún momento las tasas bajas de interés se iban a revertir, iban a empezar a crecer, y eso está poniendo muchísima presión en la inversión sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que se dedicaron fue, en lugar de invertir sus utilidades, empezaron a repartir dividendos, a hacer recompra de acciones, y el crecimiento lo financiaban con deuda. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era tan baja. Ahora que las tasas empiezan a subir, pues todas estas empresas que son las que sostienen el sector productivo, las que podemos identificar como las más dinámicas, son uno de los actores más endeudados de la economía, y eso también nos está poniendo un riesgo muy importante que a mí me parece que los bancos centrales, incluido el de México, no están tomando en cuenta, y que nos está poniendo también en riesgo la recuperación en el largo plazo y aumentando el riesgo de crisis, porque si bien podemos atraer capitales de inversión hacia México por estas tasas tan altas, finalmente no todos se ubican en el sector productivo. Estamos favoreciendo más bien al sector especulativo en detrimento del sector productivo. Servicios, sí. Oye, ¿cómo pega la inflación? ¿Cómo pega la inflación en este panorama?
Bueno, la inflación está teniendo un efecto, a mí me parece que es uno de los efectos más agresivos que está teniendo este proceso de inflación, es que se está dando en el sector de los alimentos. Y qué es lo que sabemos, que las personas con menores ingresos destinan de manera desproporcionada este ingreso al consumo de los alimentos, pues a su sustento. Entonces, estamos teniendo, si la inflación de por sí es regresiva contra pues los sectores más vulnerables de la sociedad, al concentrarse específicamente en este sector, está teniendo un efecto que yo creo que ya Coneval nos ha hablado de los efectos negativos en el aumento de la pobreza, pero con esta inflación vamos a ver, yo creo, un efecto mucho peor en los sectores más vulnerables en México. Muchas gracias. Gregorio, a propósito de inflación y salario, en este momento está claro que la canasta mínima de consumo, la de salario mínimo hasta 2 veces, está enormemente golpeada, porque ahí lo principal en esa franja es el alimento, el transporte, y luego es la habitación. Entonces ahí hay 3 razones. Si además consideramos que el agua está escasa, muy importante dato, que debemos poner el número también, vamos a una situación en picada. ¿Cómo se puede salir de esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde atacar? ¿Por las tasas de interés? No, porque en vez de que inviertan aquí, se adeudan, lo que se dijo. ¿Qué hay que hacer en el corto plazo, Gregorio? Sí, bueno, gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir la reunión con Rolando, con Artemisa. Y a propósito del tema de inflación y de la reacción de Banco de México, creo que es uno de los elementos que coloca mayor incertidumbre en la expectativa o en el pronóstico de crecimiento que ha elaborado Hacienda. Yo aquí señalaría que mientras Hacienda sostiene este 3%, la última previsión de Banco de México, la más reciente, de lo que se llama su escenario central, es de un crecimiento del orden de 1.8%. O sea, es una diferencia muy fuerte. Y creo que esa diferencia en parte se explica por 2 motivos. Uno es que Banco de México claramente nos ha anunciado, y yo diría que aquí alineado con la Reserva Federal, que la tasa de interés de referencia va a seguir creciendo. Este 11%, que ya nos parece alto, pues no dudaría que pronto esté en 12%. Y claramente eso no es una buena noticia para la producción. Sergio. Y en particular, no es una buena noticia para la inversión productiva, que ese es el problema mayor que tiene atrás la economía mexicana. A propósito de los elementos que planteaba Rolando, de que no se observan, digamos, en qué están fincados los pronósticos de Hacienda, una de las dificultades mayores es el comportamiento de la inversión, porque incluso la propia inversión pública no tiene un crecimiento notable. Entonces, es difícil pensar que hay bases para un crecimiento del tamaño que está planteando Hacienda. Y específicamente a propósito de inflación y salarios, pues el camino tiene que ver con capacidades de producción internas que permitan modificar cómo se están formando los precios de alimentos.
en donde no es suficiente con hacer llamados a la buena conducta y, en fin, sugerir 25, 30 productos que no aumenten o que aumenten de manera menor, porque el ambiente sigue siendo de un proceso de formación de precios en donde incluso, por ejemplo, los granos básicos pues están muy sometidos a lo que pasa en los mercados internacionales, porque el país sigue siendo altamente importador de alimentos. Terminamos importando, no sé, frijol, por supuesto el maíz, todo el debate que hay ahora de que no debe ser transgénico y que no debe ser para la alimentación, pero eso no se ha logrado modificar y en tanto tal es muy difícil modificar el comportamiento del sector de alimentos, que hay que decir, es uno de los segmentos con mayor grado de oligopolización que tiene la economía mexicana. Todos los días aparece una nota de las ganancias nunca antes obtenidas en periodos recientes de Gruma, de las notables ganancias de Bimbo. ¿Sí? O sea, ahí están los hechos, o sea, del principal participante en el mercado de harina de maíz, del principal participante en el mercado de pan y de productos del trigo, que sería Bimbo. Esas ganancias pues tienen que ver con el comportamiento de los precios en este contexto. Bueno, no hay manera, antes se hablaba de precios racionados, pero no hay cierta irracionalidad en que habiendo déficit alimentario y habiendo una sobreproducción de Bimbo que vende a todo el mundo, puede establecerse un aspecto de pacto económico, algo así. Como en el COVID se pensaba que hubiera un pacto de emergencia, ¿te acuerdas? ¿Estamos en caso de emergencia o cerca de llegar a él? Aquí en el caso que estás mencionando, Porfirio, ya hubo una convocatoria del gobierno, como mencionaba Gregorio, a mantener sin alterarlo, sin subir o sin subir demasiado, una X cantidad de bienes básicos. Pero el hecho es que la inflación se mantiene cercana al 8%, según nos dicen los reportes de INEGI y las expectativas de prácticamente todos. Y en efecto, habría que pensar más a fondo si no estamos enfrentando un auténtico problema de capacidad productiva en ciertas ramas de la economía, más desafortunadamente las más vinculadas con el consumo básico de las grandes mayorías. Hay signos, digamos, con cierto aliento, ¿no? El salario ha aumentado este año, la ocupación no se diga, estamos casi en pleno empleo, pero por otro lado, la calidad del empleo no ha mejorado. Yo me temo que más bien se ha deteriorado si nos metemos a fondo en todo esto que llamamos el empleo y la economía informales. Y si lo juntamos con la inflación, pues entonces lo que podemos tener más bien es que el pilar fundamental del crecimiento, magro y todo, pero crecimiento al fin, que ha tenido la economía mexicana, que es el consumo masivo, más las exportaciones a los Estados Unidos, puede verse cada vez más deteriorado por el lado de nuestro consumo, afectado por el mal empleo y por la inflación. Eso es lo que, esa es, digamos, la tenaza diabólica en la que estamos, o en la que podríamos entrar muy pronto. Y sí, en efecto, creo que sigue siendo válida la tesis esgrimida por Gregorio Vidal de que el tema de la inflación no es en lo fundamental un tema monetario, que se pueda enfrentar con medidas monetarias, por ejemplo, como el manejo de la tasa de interés del Banco de México. Tienen que enfrentarse sobre todo por el lado de la producción y aquí sí, Porfirio, en una concertación de mediano y largo plazo con estos grupos de productores y de empresarios más vinculados al consumo básico. Bueno,
Recuerdo a propósito de lo que dices, que en la época de la pandemia, CEPAL, Comisión de Estudios Económicos para América Latina, habló de crear un frente de expansión sobre dos ejes, un aumento consistente del salario y una inversión pública suficiente, sin importar mayor déficit, mayor cosa, el déficit primario. Eso ustedes lo aprobaron. ¿Es todavía recomendable? El problema que tenemos ahí no es tanto lo que pensemos nosotros. ¿Sí? El problema son las decisiones que se han tomado y cómo se está conduciendo la economía nacional, y así se va a seguir conduciendo hasta que este gobierno concluya. Y ahí la decisión de no tocar el tema de un superávit primario está tomada y no hay ningún hecho que modifique esa decisión. Lo único que estamos observando, y en ese sentido es el énfasis de Rolando, es de que efectivamente este crecimiento está fincado en uno de los elementos, digamos, notables en el sentido de que caracteriza fuertemente al gobierno actual, que es este esfuerzo de redistribución del gasto a partir de no tocar el asunto del superávit primario. Y lo que se está haciendo es, pues envían cada vez cantidades más significativas en términos de su peso relativo de los ingresos públicos para trasladar directamente a diversos sectores de la población, y me parece que ese es un soporte del consumo, de este consumo masivo que está, digamos, soportando el propio crecimiento económico. Tendríamos que agregar las remesas y algún otro elemento en esa dirección, pero no se está pensando en ningún otro tipo de modificación. La inversión pública está muy claramente concentrada en 3, 4, 5, en fin, los proyectos que todos tenemos identificados, y no se van a agregar mayor cosas en lo que resta del sexenio. Y por el otro lado, Banco de México va a seguir aumentando la tasa de interés de referencia, porque ellos están convencidos, me parece que es así, no lo puedo explicar de otra manera, que la inflación es un problema fundamentalmente monetario. Y la tragedia es que si tuvieran razón, qué bueno que la tasa de interés aumenta y finalmente se resuelve. Pero el problema es que no es un fenómeno fundamentalmente monetario. Está en la producción en ciertos sectores, en cómo se forman los precios en esos sectores de la producción. Pues hay que incrementar producción y hay que hacer arreglos para modificar esas formas de creación de precios, y eso efectivamente es lo urgente, porque la inflación sí está afectando mayormente a sectores de menores ingresos. O sea, eso tampoco es una novedad, es una vieja historia. Bueno, hoy entonces los gastos importantes son Dos Bocas, es el Tren Maya y ojalá también Bitácora Mexicana. Bueno, eso tienes que poner una veladora o no sé qué para... Claro. Oye, Artemisa, nuestra gente, nuestro público es muy hábil para entender las cosas, pero como son tantos conceptos, hay que ordenárselos, creo, un poquito más. Lo que está pesando más es el consumo. ¿Por qué aumenta ese consumo? El consumo significa gasto de la sociedad. No estamos diciendo que el gobierno consuma o que la empresa. ¿Por qué aumenta el consumo? Para un ignaro, para el que no sabe, pues qué bueno que aumente el consumo. Si en esta casa aumenta el consumo, pues es que andamos bien. En vez de comprar 3 bolillos, compramos 7.
de comprar 4 cervezas, compramos 10. ¿Por qué el aumento del consumo no es una buena señal de la economía? Aumenta la demanda también. Si aumenta la oferta por más producción y aumenta la demanda, pues vamos bien. ¿En qué es nocivo el aumento del consumo? Dinos. Bueno, lo podemos ver como desde dos perspectivas. Depende de quién hable y de qué consumo hablamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el Banco de México sube las tasas? Porque dice, si la gente tiene más dinero, va a comprar más, como tú dices, pero además está dispuesta a pagar más por los productos, porque tiene dinero en la bolsa. Entonces dice, bueno, ya subieron los bolillos, bueno, antes costaba 1 peso, 1.50, todavía tengo. Entonces sube la tasa de interés para sacar dinero de la economía, es lo que ellos dicen. Piensan que es un problema monetario, hay mucho dinero en la economía, entonces los precios van a seguir subiendo, que es la inflación. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, la que decían ellos monetaria, entonces no es bueno, porque la gente sigue consumiendo y no hay nada que jale los precios hacia abajo. Cuando la gente tiene menos dinero, va a consumir menos y entonces los precios van a tener que bajar según esta ley de la oferta y la demanda, ¿no? A mayor precio, menor cantidad de cosas que puedes comprar. Eso es desde la perspectiva, digamos, monetaria del Banco de México. Pero también la otra que hablaban ellos es la productiva. Entonces, en teoría, desde el punto de vista productivo, sí sería bueno que hubiera más consumo, porque entonces las empresas dicen, bueno, la gente está comprando más, puedo producir más, si produzco más, pues puedo contratar más personas y les puedo pagar más, entonces hay más salarios y se crea esto que se llama el círculo virtuoso acumulativo, es decir, pues a partir del consumo. Esas eran esa es la idea de estas políticas de darle dinero a la gente para que pueda consumir y esto mantenga la economía activa. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? El problema es lo que ellos también dicen, es la producción. Nuestra producción tiene una parte, lo que se llama componente de importación, muy alto. Eso quiere decir, para que tú hagas una cosa en México, la mayoría de los productos que se llegan a hacer en México, los que no son directamente importados, tienen hasta 80% de componente de importación. Es decir, para hacer una cosa tienes que traer los insumos, la maquinaria, todo del extranjero. Y eso hace que no nada más tenemos nuestra inflación, la de nuestro mercado, sino tenemos la inflación importada. Entonces, si suben los precios en Estados Unidos, si suben en Europa, si suben los combustibles, si suben los granos, cuando nosotros los compramos para hacer el pan en México, pues ya traen inflación, no solo la de México, sino la de otros países. Entonces, en la medida en que hay más consumo, la producción puede crecer, pero no se controla la inflación porque viene de origen, de cómo estás produciendo. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que podemos hacer? Y de hecho estamos haciendo en el observatorio, es la recuperación de las cadenas de valor nacionales. Es decir, que podamos empezar a producir con cosas que tengamos del mismo país, de otras regiones, y entonces sí, cuando aumenta el consumo, puede aumentar la distribución del ingreso, puede aumentar, entonces ya las fábricas pueden contratar más personas, etcétera. Pero mientras tengamos estas cadenas de valor productivas rotas, nunca nos vamos a poder recuperar en términos de crecimiento y de producción, y siempre vamos a estar sujetos a lo que pasa en otros países de inflación, de bloqueos, de tratados, etcétera, porque no tenemos, es lo que se llama la autosuficiencia. No la tenemos alimentaria, no la tenemos productiva. ¿Por qué? Porque todo se ha ido dando hacia afuera y no han crecido hacia adentro, pues nuestros productores y la cadena está para hacer las cosas. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo. Hace muchos años, tú estabas muy jovencita, el presidente López Portillo, al comenzar su sexenio, decía, a ver si lo recuerda Rolando, de este lado se me sientan los estructuralistas y de este lado los monetaristas. Y luego mezclaba raramente uno con otro. Claro, eso a veces hacía explosión. Entonces está afirmando algo todavía más delicado. Le echamos la culpa de muchas cosas que ocurrieron a una especie de monstruo que se llama, ¿cómo se llama? Ahí, perdón,
neoliberalismo. El neoliberalismo es una época de la economía, ¿no? Como la Edad Media, ¿no? Como el romanticismo. Pero le echamos la culpa al neoliberalismo. Lo que tú estás diciendo lleva a una primera conclusión, lógica y tremenda, que hay que entrar. Tú estás diciendo que el problema esencial es que la economía mexicana está profundamente desnacionalizada, que somos menos que un Puerto Rico. Es lo que está diciendo. Todo está desnacionalizado. Precio del grano nos viene, todo nos viene. Al punto, porque parece que INEGI no existe. INEGI lo comenzamos a formar el año de 1971, 10 años después. Estaba constituido y se fue a Aguascalientes. Por eso yo tengo otros datos, es casi una blasfemia, ahí los que hay. Y también preocupa lo que dice el Banco de México. El INEGI se construyó con todo, estadísticas, censos, geografía y las cuentas nacionales del Banco de México. Ahora resulta que el Banco de México tiene cuentas distintas. No solamente vamos entonces para atrás en los sistemas de información económica, sino vamos en un abismo de desnacionalización de la economía. ¿Qué piensas de esto, mi querido Rolando? No estoy tan seguro de que la noción de desnacionalización, como tú has dicho, generalizada o masiva, sea la más adecuada para resumir nuestra circunstancia, Porfirio. En efecto, hay una mayor presencia de inversión extranjera, hay una mayor presencia de empresas dentro de la República que se han colgado pues del libre comercio, de las seguridades que da el acceso pues al mercado más grande del mundo todavía, que es el mercado de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo ha crecido el número de mexicanos productores, comerciantes, incluso industriales, cada vez más en ciertas ramas modernas de la producción, vinculadas directa o indirectamente a la producción. Yo entonces no le daría ese peso a la idea de desnacionalización. Para mí el peso principal, para comenzar a explicar nuestras difíciles y endemoniadas circunstancias, es la decisión que se tomó en las cúpulas, y en particular en las cúpulas del Estado, de someter el crecimiento económico a los criterios prácticamente únicos derivados de las hipótesis sobre la estabilidad monetaria y financiera. No hemos tenido un desarrollismo, digamos, renovado, vinculado al sector externo, como se planteaba y se publicitaba. No, hemos tenido, en efecto, un capitalismo con mercado abierto, quizás el más abierto del mundo, pero sin crecer. Y no es que la apertura o la inscripción en la globalización sean contrarias a crecer. No, pero se tomó la decisión de acompañar esta apertura y su posible efecto industrializador interno con una mirada a largo plazo de estabilización financiera y monetaria que ha repercutido en qué? Pues sobre todo repercutió en una política que está siendo más o menos superada hoy en materia de control de los salarios y en una política de férreo control presupuestario que ha afectado en general a los trabajadores del sector público, pero particularmente ha afectado a la sociedad en su mediano y largo plazo porque afecta directamente a la inversión bruta fija del Estado. Esta está en su nivel más bajo de la historia, cuando debía estar, en mi opinión, en el nivel más alto de la historia para contribuir a jalar a la inversión privada y abrir campos de mercado y de futuro. Pero no está ocurriendo así. Hay una decisión que se tomó hace años y que este gobierno ha mantenido,
y que es poner por encima de las necesidades de crecimiento y de las perspectivas del desarrollo, el imperio, yo diría, la dictadura de los criterios de estabilidad. Y eso nos remite a una cuestión política y tal vez, diría yo, ideológica, no sé qué piensen Gregorio y la doctora Montes, pero hay ahí un asunto complicado de entender la misma economía que yo creo que se implantó en el Estado y no se ha movido. El neoliberalismo puede ser el diablo, como dice Porfirio Muñoz Ledo, y como dice y redice el propio presidente de la República, pero en los hechos, la política económica, que incluye financiera y monetaria y demás, es una política estrictamente conservadora. Y eso, para un país como este, no puede sino repercutir en, digamos, la pérdida de potencial de crecimiento, que yo creo que es lo que hemos estado sufriendo. Bueno, vamos cayendo en el mero centro del asunto. En vez, el consumo aumenta por razones monetarias, sin aumentar suficientemente el salario. Eso quiere decir que el instrumento principal son las tasas de referencia. Esto se explicaría si le preguntan al ciudadano presidente, ¿qué es lo que no quieres ver? Fuga de capitales. Lo que no quiero es fuga de capitales. Y lo demás, cualquier cosa. Como lo que se trata de evitar es que se vaya el capital, cuando ese no es de ninguna manera el objetivo central de la economía. ¿Y por qué no le encargamos a Sedena que maneje la economía y te hacemos general, Gregorio? Bueno, algo está haciendo Sedena de manejo de la economía. No hay que solo bromear con esto, ¿sí? Y quién sabe qué más siga manejando hacia adelante en el terreno de la economía. Pero ciertamente que nuestro problema mayor es, y digo el mayor, no el único, es que uno de los soportes claves de la reorganización de diversas economías, que es este criterio de mantener a toda costa la estabilidad fiscal, y entender por mantener a toda costa la estabilidad fiscal el hecho de que las finanzas públicas deben tener siempre un superávit fiscal. Ese principio no se ha abandonado hasta la fecha. Ese principio fue el que se volvió la regla de alguna manera en el transcurso de los 80s, como resultado de la crisis de la deuda externa, y a partir de ahí no se ha abandonado. Lo tenemos hasta la fecha y efectivamente constituye una suerte de tremenda sujeción de cualquier posibilidad de crecimiento sostenido. ¿Sí? Si yo le agrego a eso el que no existen en el país, y en ese sentido recupero un poco el argumento de Artemisa, si yo le agrego a ello que no existen en el país jugadores empresarios importantes que fincados en México y con capacidad de producción desde México se lancen al mundo y sea el soporte de una ampliación de la inversión por parte de los capitales privados, esto tampoco existe. ¿Sí? A la hora que vemos estos desempeños, ¿qué no estaba Bimbo ahí? No, ese es el tema. Bimbo está aquí, pero Bimbo, Bimbo tiene esas ganancias, pero esas ganancias las tiene construidas considerando las empresas que tienen Estados Unidos, que allá mismo
tienes toda su cadena de producción. No es que desde México esté mandando las cosas para allá, las tiene allá. Y las inversiones que tiene en Centroamérica y en otros lugares de Sudamérica, también allá está su circuito completo. O sea, no tenemos una empresa que construya aquí diversas partes de su producción y desde aquí se lance hacia otros lugares. Pero eso que sí tienen otros países. Permíteme, Gregorio, son los autopartes. Según mis datos, 80 centavos de cada peso que se exporta son autopartes. Desde el Tratado de Libre Comercio, la espina dorsal del intercambio con el extranjero son las autopartes. Bueno, no, digamos, ¿cuándo dejaron de...? No exactamente solo, o sea, lo que se exporta tiene muchas autopartes importadas, a propósito de la industria automotriz. O sea, es exactamente, la industria automotriz es el mejor ejemplo del tipo de articulación que tiene nuestra economía, no con la economía mundial. La articulación de la economía mexicana es con la economía estadounidense. Eso hay que decirlo también así. O sea, el 80% de nuestras exportaciones, y esto se acentúa en el terreno manufacturero, tiene por destino Estados Unidos, está concentrado en muy pocas actividades industriales y los participantes son muy poquitos. Y en estos participantes, la cadena está organizada y dominada por empresas con una matriz fuera de México que toman sus decisiones de inversión considerando la evolución del mercado estadounidense y no del mercado mexicano. Ese me parece que es el problema y efectivamente por eso es tan complicado construir cadenas de valor en el país con capacidad de vincularse hacia el exterior. Esas tendríamos que tener. ¿Sí? En ese sentido, sí hay que recuperar en parte lo que planteaba Artemisa. ¿Sí? Eso no permitiría de todas maneras un crecimiento sostenido y firme si no abandonamos la camisa de fuerza que es el equilibrio fiscal a toda costa. Eso hay que abandonarlo ya. Es una condición para propiciar cualquier crecimiento. El equilibrio fiscal a toda costa es compatible con una tendencia de mediano y largo plazo al estancamiento económico. Y así está, digamos, no estoy demostrando nada, ni estoy descubriendo nada. Es cosa de ver los datos. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? A la hora en que yo meto la variable población, pues ¿cuál es el crecimiento del Producto Interno Bruto en México por habitante? De 1980 a 2024, pues 0.5%, gracias a que hay 20 millones que salieron de México. ¿Sí? Porque además esos 20 millones o más, la cifra que ustedes quieran, contribuyen a una parte del consumo en este país por el peso de las remesas. ¿Sí? Entonces, así se cierra el círculo. Es una economía estancada. O sea, el equilibrio fiscal es equivalente a estancamiento de largo plazo. Hay que decir las cosas en sus nombres completos. Y este gobierno, muy a mi pesar, diría yo, no ha abandonado ese principio. Bueno. Es el sostén del neoliberalismo, si lo queremos ver de otra manera. Así es, como dijo Rolando, es profundamente neoliberal. Un día un economista, ninguno de ustedes que no quiero mencionar por no estar aquí, en la presentación de un libro del que entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, sacó el libro y lo levantó, dice, en la primera página dices que eres neoliberal, en las 250 que sigues eres totalmente neoliberal, en la verdad. Y tú has hablado de una economía conservadora. Vamos a preguntar, ¿qué podría hacerse en la práctica para aumentar esas cadenas de valor? En la crisis anterior del COVID, se dijo en estas mesas que había incluso que ir a una economía contracíclica, es decir, aumentando la inversión pública y aumentando considerablemente el salario. Y a propósito del salario de crecimiento, que ha sido un mito al revés, quiero recordar que cuando este su humilde servidor
fue secretario del Trabajo y Previsión Social. El salario fue 80% superior al que es ahora y la economía se fue para arriba. El salario da crecimiento, no es algo. A ver, Artemisa, para un final feliz. Esa es mi parte favorita, siempre los finales felices. Bueno, yo creo que regresando al tema de lo de las cadenas de valor, lo que estamos haciendo aquí en el Observatorio Mexicano de la Crisis es precisamente identificar cuáles son las cadenas que tienen mayor potencial en México, es decir, cadenas ya sea que hagan arrastre, que arrastren a otros sectores productivos o que multipliquen, es decir, que si tú les metes un peso, te van a dar 2 o 3. Identificando esas cadenas, reorganizarlas. Y una cosa que es muy importante y que a veces tanto ver hacia afuera, todos estos años de este modelo de promoción de exportaciones que nos decía, ve hacia afuera, ve dónde puedes exportar, puedes exportar sombreros de charro y cualquier cosa que se te ocurra, dejamos el desarrollo de la economía regional, que también es muy importante. Entonces, nuestras regiones están articuladas económicamente también. Eso quiere decir que cuando reactivamos cadenas, vamos a reactivar no solo en donde está la cadena, sino podemos incluso reactivar regiones enteras del país en términos productivos. Y eso es muy importante porque entonces se puede generar este círculo del que hablábamos. Empezando con el consumo, ya podemos generar todo el proceso de crecimiento. Y nada más retomando de lo que decía Gregorio, pues ¿qué es lo que pasa aquí? La diferencia es que aquí decimos que tenemos empresas automotrices, lo que tenemos son armadoras. Las partes llegan de todo el mundo y aquí se ensamblan y luego se exportan a Estados Unidos. No es que, ¿cómo sería si fuera, por ejemplo, Bimbo tuviera el proceso que dice Gregorio? Pues todo lo que Bimbo ocupara en Estados Unidos o en otra parte, no sé, en América Latina, saldría de México y se haría lo que se llama el famoso comercio intrafirma dentro de las empresas. Entonces, Bimbo Centroamérica le compraría a Bimbo México, Bimbo Estados Unidos le compraría a Bimbo México, y entonces sí tendríamos una articulación hacia afuera. Eso es lo que pensamos, articular hacia adentro con las regiones, con los productores locales, que muchos han abandonado su producción tradicional porque no tenían ya quien venderle, y articular hacia afuera a través de estas grandes empresas, las transnacionales que tenemos en México, que no son muchas, pero que podrían hacer este efecto, que es lo que hacen las otras empresas. Y que eso es la diferencia de lo que hablamos en economía de Producto Interno Bruto, como nosotros medimos nuestro crecimiento, que es lo que produzca cualquiera del país que sea en México, y lo que hacen economías como Estados Unidos, que es Producto Nacional Bruto. Lo que hagan mis empresas, no importa en qué parte del mundo estén. Y nosotros no hemos podido dar ese salto. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que nos pasa. Mujer, ¿por qué no lo hemos podido dar? Porque precisamente la economía mexicana siempre ha estado pues un poco, digamos, desarticulada y con este fenómeno de las importaciones. Pero cuando nos volcamos solo hacia la exportación, muchos sectores que crecían en México, que estaban hacia adentro, que generaban empleos, se fueron abandonando, y lo podemos ver en los 90s, es el auge de las comercializadoras. Muchas personas que tenían empresas realmente productivas empezaron a decir, oye, pues es que en lugar de producir me conviene mejor importarlo y hacer una comercializadora, vender productos importados de, no sé, ahora en China, hacer a otro, y ya no producirlo yo. Entonces se acabaron los alicientes para el crecimiento de una economía nacional. Sí. Aquello de previs de los términos del intercambio se vino por fuera. Sí, y no se trata de volver a la economía cerrada, ¿no? Porque también esa tiene muchas deficiencias, sino tenemos una economía abierta que podemos utilizar de esa manera, pero eso no implica sacrificar nuestro desarrollo hacia adentro, y regional y estatal, etcétera. Entonces es esta combinación, pero para eso siempre necesitamos, como dirían en las películas, un plan. Y eso es lo que siempre... Un plan B.
No me vengas con un plan B en economía también. No, un plan nacional de desarrollo que de verdad tenga los tres componentes, sea un plan, sea nacional y sea de desarrollo. Bueno, habiendo tantos y tan buenos economistas en México, nos viene a pasar esto. Creo yo, así, después de oír todo, de que este gobierno, se dijo, tiene un plan excesivamente conservador. Sirve a unas cuantas empresas. Es lo que digamos, un plan del pasado o del antepasado que se disfraza de nueva economía. Ese disfraz va a caerse, por desgracia, cuando termine el sexenio, para mal de todos nosotros. Muchas gracias.